primero quiero tratar la definición de la materia como tal, ¿sí? Porque es bastante amplia. Cuando nosotros hablamos de derecho administrativo, como toda rama del derecho, es un conjunto de normas y principios, ¿verdad? Normas positivas y principios. ¿Y de qué es lo que trata el derecho administrativo? ¿Dónde se encuadra? ¿Dónde lo podríamos encuadrar? Aunque es difícil de encuadrarlo en algún lugar. El derecho administrativo conceptualmente se encuadra en el modo en el cual se ejecuta una ley por los órganos ejecutivos del Estado. Ahí lo encuadramos al derecho administrativo. Es ese conjunto de normas y principios que permiten que el ejecutivo principalmente pueda ejecutar leyes, pueda aplicar esas leyes. Porque el ejecutivo, como tal, como poder de un Estado, está conformado o integrado por órganos, llámese municipios, gobernaciones, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, etcétera, 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 ¿verdad? Y estos tienen que funcionar. ¿Y cómo funcionan? A través de este conjunto de normas y principios que permiten que funcionen. Entonces ahí vamos a encuadrarle al derecho administrativo. Y yo decía, esencialmente rige el funcionamiento o la ejecución, funcionamiento o ejecución de los órganos del Poder Ejecutivo. Y excepcionalmente también rige el funcionamiento y ejecución del Poder Legislativo y el Judicial. ¿Verdad? Entonces, derecho administrativo, tratando de cerrar nomás la idea, es ese conjunto de normas y principios que permite que una ley pueda ejecutarse. Pero ¿quién ejecuta la ley? El Ejecutivo, a través de sus órganos. Esencialmente, porque la misma definición dice esencialmente. El sujeto por defecto, el sujeto principal del derecho administrativo, o a quien rige principalmente, no el sujeto, sino a quien rige principalmente, es al Poder Ejecutivo. Y así a todos sus órganos, ¿verdad? Y excepcionalmente al legislativo y al judicial. ¿Y por qué excepcionalmente? Porque el poder legislativo y el poder judicial están integrados a su vez también por órganos. Hay que recordar que el poder judicial se encarga de ejecutar presupuestos. Hay que recordar que el poder judicial está integrado por personas, por funcionarios judiciales. Lo mismo el poder legislativo. El Congreso está integrado por funcionarios administrativos. Entonces, trayéndonos más un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿cómo hacemos para contratarle a un funcionario? Ahí es donde entra el derecho administrativo. ¿Cómo hacemos para definir las funciones o las facultades de un funcionario? A través del derecho administrativo. ¿Cómo hacemos para investigarlo o desvincularlo o abrirle un sumario a un funcionario? Ya sea del ejecutivo, del legislativo o del judicial. A través de un sumario administrativo. Entonces, el derecho administrativo te permite que esa estructura, que esa nave a la que llamamos Estado pueda funcionar. Eso es derecho administrativo. Creo que alguien levantó la mano. Y yo voy, ¿Qué haces, Zeneda? viste que vos dijiste que Senegal. el órgano principal que le rige es el Poder Ejecutivo Sí, así mismo. y excepcionalmente el Legislativo y Judicial. Exacto. Pero de una manera más amplia es el Poder Legislativo el que es el órgano que rige. Eso está en la siguiente página. Sí, cuando hablamos de ejecución
Una ley, pues, la ley, por supuesto, así como, voy a tomar un poco lo que dice Zeneida. Una ley, por supuesto, emana del poder legislativo, por supuesto. Y esa ley eventualmente puede crear un organismo, un órgano, el cual va a tener que funcionar. Y ese órgano puede funcionar mediante resoluciones, mediante ordenanzas, mediante una ley orgánica misma, ¿verdad? O mediante, ¿cómo se llama? Estos reglamentos internos. Entonces todos estos cuerpos normativos que acabo de mencionar generalmente nacen del mismo órgano al cual van a regir, ¿verdad? Y todo eso está dentro del ámbito del derecho administrativo. Lo que decía Zeneida es importante porque vamos a ver a continuación algunos criterios. Como yo decía, es complejo definir el derecho administrativo, encuadrarlo, encasillarlo, así como el derecho penal o como el derecho civil, porque es muy amplio, ¿verdad? Abarca todos los órdenes del Estado: policía, salud, educación, leyes, etcétera. Creo que alguien otra vez levantó la mano. Sí, Sí. quería decir nomás, porque viste que ese yo repetí muchas veces y decía nomás yo, si la pregunta, por ejemplo, es ¿cuál es el órgano principal que lo rige al derecho administrativo? Siempre va a ser el Ejecutivo. Pero si la pregunta es ¿cuál es el órgano que abarca de una manera más amplia, por ejemplo, al derecho administrativo? En ese caso sería el Legislativo. ¿Es correcto cuando yo digo así? Vamos a leer, vamos a analizar por lo que acaba de decir, porque eso es muy Dale. importante. Puede ser una cáscara de banana eso, ¿verdad? Dice, Sí. y arranco por la página 13. Como les digo, y para la gente que se acaba de unir nomás, ¿verdad? Este repaso va a ser lento, no hay ninguna premura, entonces téngannos paciencia porque vamos a empezar a leer, ¿verdad? Dice, la exposición del derecho administrativo tropieza con el problema de su propia definición, que es lo que nosotros mencionábamos, un poco complejo encuadrarle, encasillarlo al derecho administrativo, y existencia como disciplina jurídica autónoma. La falta de una definición generalmente aceptada se debe no solo a las diferencias del derecho positivo de uno a otro país, sino a la divergencia de puntos de vista y elementos internos al parecer inconciliables. Parte del interés puramente teórico o académico que pueda ofrecer el problema, este es de gran importancia práctica para los países que tienen instituida una jurisdicción especial para las cuestiones regidas por el derecho administrativo. Hago un paréntesis. ¿Por qué dice esto? Porque un poco más adelante vamos a encontrar que está el sistema que es... se me fue el término, che. El sistema francés, que es un sistema administrativista puramente. Y luego tenemos al sistema era americano, ¿verdad? Que es un sistema judicialista. Y después está el nuestro, que es un sistema mixto, ¿verdad? Nosotros tenemos una primera fase no contenciosa que es administrativista y tenemos una segunda fase ya ECHUPE, que es la segunda instancia donde sí ya hay un tribunal de cuentas, sí hay una ejecución cualificada de la ley, porque sí ya hay órganos jurisdiccionales de por medio. Entonces, por eso dice esto, dependiendo de qué país, cada país utiliza un sistema distinto. Es así donde se ha formado en su país de origen esta rama jurídica conocida como derecho administrativo. La separación de poderes ha sido siempre entendida en Francia como autonomía de poderes. Cuando yo hablo de Francia, acuérdense del sistema administrativista. Considerados por consiguiente la revisión judicial de los actos administrativos como interferencia del Poder Judicial en las funciones propias del Ejecutivo. O sea, en el sistema francés, en el sistema administrativista, el Poder Judicial no se mete en el ámbito del derecho administrativo.
puramente el derecho administrativo es ejecutado por el Poder Ejecutivo. De ahí la llamamos jurisdicción retenida en manos del Poder Ejecutivo. Y la creación del Consejo de Estado, que de simple órgano consultivo en sus comienzos, pasó a ser paulatinamente Tribunal de Competencia Especial en materia contencioso-administrativa. Entonces, ese breve antecedente lo que nos sugiere es que en el sistema francés se fue perfeccionando la plena actuación del Ejecutivo en el ámbito del derecho administrativo. No se mete el Poder Judicial, no hay un tribunal de cuentas. Es puramente, en todas sus instancias, el Ejecutivo el que resuelve. Pero dentro siempre del Poder Ejecutivo. Y es la fecunda jurisprudencia de este alto tribunal, teorizada y sistematizada por los autores franceses, la que ha llegado a constituir el derecho administrativo en aquel país. Por eso decía al inicio, depende cómo lo quieras definir al derecho administrativo, muy complejo, porque cada país adopta sus propias reglas. En tanto que en Estados Unidos, la separación de poderes se considera más bien como especialización de funciones. O sea, vos te dedicás a administrar, vos te dedicás a juzgar y vos te dedicás a hacer leyes. Ese es el sistema americanista, ¿verdad? En este sentido, se considera función exclusiva, o sea, solamente ellos, del Poder Judicial, la de interpretar las leyes y decidir toda cuestión que surja con motivo de su aplicación, aún la que se suscite entre los particulares y la administración. O sea, en el sistema americanista o en el sistema judicialista no interviene el Ejecutivo en cuanto a la aplicación o la ejecución del derecho administrativo. Es directamente el Poder Judicial, porque ellos se basan en esta separación de poderes en donde su concepto es la especialización de las funciones. ¿Quién es el especialista en aplicar la ley? Dicen ellos, el Poder Judicial. Entonces el Ejecutivo no se mete en la aplicación de leyes de carácter administrativo. Es totalmente lo contrario a lo que es el sistema francés. El sistema francés es un sistema puramente administrativista en donde el Ejecutivo es el que interviene en todas y cada una de las fases de la aplicación del derecho administrativo. En cambio, en los Estados Unidos, repasando, es el Poder Judicial desde el vamos el que interviene en la aplicación del derecho administrativo. Ahí se va entendiendo por qué es lo que es difícil definirlo, ¿verdad? Función exclusiva del Poder Judicial, la de interpretar las leyes y decidir toda cuestión que surja con motivo de su aplicación, aún la que se suscite entre los particulares y la administración. Y lo que es más importante, que la administración es considerada, al igual que los particulares, sin privilegios o derechos especiales. Por esta razón, y porque los mismos jueces, los que resuelven toda clase de cuestiones, ha sido difícil reconocer la existencia de un derecho administrativo en los Estados Unidos, lo mismo que en Inglaterra. Esta rama jurídica va confundida o equiparada al common law, o sea, al derecho consuetudinario. Pero es evidente, como lo hace notar, no sé cómo se dice, Weyline, lo que quieran, que alguna atribución o derecho especial tendrán que reconocerle a la administración, como por ejemplo la facultad de prohibir el acceso a la zona de peligro en caso de incendio o de tomar otras medidas en caso de urgencia, por razones de seguridad, sanidad, orden público, etc. ¿Por qué hice esto? Porque el único que puede impartir leyes, ¿quién es? El legislativo. ¿Cómo el Ejecutivo va a impartir normas? ¿Cómo el Ejecutivo va a prohibir? Bueno, por eso dice, reconociendo la función del Estado, del Ejecutivo, se tiene que conceder
le a este poder la capacidad o la facultad en ciertos aspectos para poder dictar normas. Por ejemplo, en casos de urgencia, seguridad, sanidad, orden público. Actualmente es admitida la existencia de un derecho administrativo norteamericano, aunque de contornos menos definidos que en los países latinos. En nuestro país, acá vamos a lo que dice Zeneida, creo. En nuestro país, desde que la Constitución de 1940, punto importante esto, incorporó el Tribunal de Cuentas. ¿Desde qué momento se incorpora el Tribunal de Cuentas en Paraguay? Desde la Constitución de 1940. Y le atribuyó competencia exclusiva en materia contencioso administrativa, lo mismo que en la Constitución vigente. Es decisivo saber si la cuestión que se plantea está regida por el derecho administrativo y por consiguiente inexcusable la definición de este derecho. Entonces, cuando nosotros hacemos esta importancia de definición, ¿por qué es importante definir el derecho administrativo? Porque así voy a saber cuál es el órgano facultado a interpretar, aplicar esa norma o ejecutar esa norma. Si estamos hablando de Francia, decíamos, es un sistema puramente administrativista en donde es el ejecutivo en todas sus etapas en las que se encarga él mismo de interpretar y aplicar las normas de carácter administrativo. Exactamente, el Poder Judicial no se inmiscuye, respetando la división de poderes. En cambio, veíamos otro sistema que es el sistema americanista, en donde bajo la filosofía de la especialización de funciones, el encargado de interpretar y aplicar leyes de carácter administrativo en todas sus etapas es el Poder Judicial. Ahora, viniendo a Paraguay o al sistema latino, es un sistema más que nada mixto. ¿Y por qué mixto? Porque en una primera fase podemos decir que es un sistema administrativista no contencioso, y en una segunda fase existe ya así un tribunal de cuentas, órgano jurisdiccional, donde existe ya aplicación, existe ya lo que nosotros llamamos recién hace rato dije el término, ahora se me olvidó nomás, ¿verdad? Existe una aplicación, ay, se me fue el término, por Dios. Enseguida me voy a acordar. Es lo que pasa que el derecho, un ratito, el derecho administrativo, cuando es aplicado por órganos ejecutivos, es a lo que se denomina ejecución no cualificada de la ley. Y cuando el derecho o la norma es ejecutada por un órgano judicial, eso sí es ejecución cualificada de la ley. Ese era el término que me estaba olvidando. ¿Y por qué? Exacto. ¿Por qué? Y tolérenme que trabaje sobre este concepto. ¿Por qué hablamos de ejecución no cualificada de la ley cuando es el administrador el que resuelve o el que emite un dictamen, resolución, multa? Porque él no es juez, pero actúa como tal. ¿Y por qué actúa como tal? Porque toma una norma, la aplica y emite una sentencia que es su resolución. Pero cuando el administrador actúa como si fuera un juez, eso es a lo que llamamos ejecución no cualificada de la ley. Esa es la ejecución del administrador. Pero cuando es el juez facultado por su jurisdicción el que aplica una ley, esa sí es ejecución cualificada de la ley. ¿Por qué? Porque existe, por supuesto, espacio o existe la más amplia capacidad de ejercer la defensa, existe la presunción de la inocencia, existe un debido proceso, existe una sentencia. Entonces, ahí sí estamos hablando de ejecución cualificada de la ley.
Esto es muy importante. Por eso es que la primera instancia en Paraguay no es contenciosa, porque no hay ejecución cualificada de la ley. Ahora, exacto, es una instancia administrativa. Cuando yo reclamo al municipio, cuando yo reclamo a la SET, a la DENIT, es una instancia administrativa, no contenciosa. Ahora, cuando yo agoto la instancia administrativa y recurro al Tribunal de Cuentas, esa sí ya es una instancia jurisdiccional y ahí sí ya existe lo que recién acabamos de mencionar, ¿verdad? Que es la ejecución cualificada de la ley. Entonces, por eso es importante definirle apropiadamente al derecho administrativo. Conjunto de normas y principios que rigen la ejecución de una ley. Hace funcionar una ley. Porque en nuestro país y en muchos otros países, las instituciones se crean por ley. Y esas instituciones que se crean por ley funcionan a través de sus reglamentos internos o sus reglamentos externos. Y esos reglamentos internos y externos son de carácter administrativo. Esa parte es lo que es importante entrar a profundizar. Por eso es que en la definición dice, esencialmente rige al Poder Ejecutivo. Porque el administrador, en esencia, si nosotros tomamos al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ¿quién es el órgano o cuál es el poder del Estado encargado de administrar la cosa pública? El Ejecutivo. Él es el encargado. Entonces, como él es el encargado de administrar las cosas públicas, a través del legislativo, crea las instituciones encargadas de funcionar. Pero no podrían funcionar sin que exista una ley que las cree o reglamentos y resoluciones que las hagan funcionar. Los reglamentos, las resoluciones son esos instrumentos que hacen funcionar a los organismos del Ejecutivo. Ahora, vayamos a la importancia del deslinde de jurisdicciones, que está totalmente emparejado con lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que es el segundo punto de nuestro programa. ¿Por qué es importante deslindar jurisdicciones? ¿Y qué es lo que es la jurisdicción, verdad? Empecemos por ahí. Cuando nosotros hablamos de lesión a bienes jurídicos, esa es una jurisdicción penal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de daños o lesiones o afectaciones a bienes jurídicos protegidos por la Constitución, hablamos de una jurisdicción penal. Cuando hablamos de relaciones entre privados, Karen y yo celebramos un contrato de alquiler, esa es una jurisdicción civil. Pero cuando hablamos de la relación entre el Estado y el privado, o cuando hablamos de la relación entre el Estado y su funcionario, esa es la jurisdicción del derecho administrativo, ¿verdad? Dice, es de gran importancia deslindar las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro país tenemos una jurisdicción especial. ¿Cuál es la jurisdicción especial en nuestro país? El Tribunal de Cuentas. Esa es la jurisdicción especial. En nuestro país, dice, desde que la Constitución de 1940 incorporó el Tribunal de Cuentas al Poder Judicial, por supuesto, y le atribuyó competencia exclusiva en materia contencioso administrativa, lo mismo que hoy en la Constitución del 92, que está plenamente vigente. Es decisivo saber si la cuestión que se plantea está regida por el derecho administrativo. ¿Y cómo yo sé si la cuestión está regida o no por el derecho administrativo? Porque seguramente una de las partes
en la cuestión es el administrador, o sea, el Estado, a través de alguno de sus órganos, municipalidad, Dirección de Ingresos Tributarios, SENAVE, policía, lo que quiera. Está involucrado algún organismo del Estado. Y por el otro lado está una persona física o jurídica. Entonces seguramente esa relación recae en el ámbito o en la jurisdicción del derecho administrativo. Pero si es Karen y yo nomás, eso es derecho privado. Si hablamos de lesiones de bienes jurídicos, eso es derecho penal. Si es mi empleador y yo trabajo en una empresa privada, derecho laboral. Mi hijo y yo, niñez y adolescencia. Yo con el administrador, con la municipalidad de Carayao, yo con la Policía Nacional, yo con la DENIT, yo con el ministerio. Seguramente va a ser una relación que recaiga dentro del ámbito del derecho administrativo. Porque en Paraguay existe una jurisdicción especial. Se llama Tribunal de Cuentas, creada por la Constitución o a partir de la Constitución de 1940, que se encuentra plenamente vigente hasta hoy. Esa es la importancia del deslindar jurisdicción. Hasta acá me van siguiendo, no sé si... ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? Bueno. Disculpe si se escuchan muchas cigarras por detrás. Estamos en pleno enero. Bueno. El tercer punto nos pide hablar sobre los criterios clásicos de su definición. Y en realidad acá está lo que decía Zeneida. No estaba más arriba. Me equivoqué ahí, ¿verdad? Depende, y estos son criterios, como bien lo dice el punto programático, ¿verdad? Depende del lugar desde el cual lo quieras definir al derecho administrativo. Si vas a tomar el sujeto o al órgano competente, siempre va a ser por excelencia el Poder Ejecutivo, principalmente, que es lo que hace rato decíamos, ¿verdad? Pero excepcionalmente también aplica para el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Excepcionalmente. ¿Y por qué decimos excepcionalmente? Porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial también están compuestos por órganos. También están integrados por funcionarios públicos. Y claro, exacto. Entonces, ¿cómo se relaciona el funcionario con su administrador, que es su jefe? A través de un reglamento interno. Ese reglamento interno es objeto de derecho administrativo. Porque en el reglamento interno de la Cámara o del Congreso dice que el horario de entrada es a las 7 de la mañana. Si yo llego a las 9, en reiteradas ocasiones, quebrantando el reglamento interno, ¿qué va a pasar? Me van a abrir un sumario. Y ese sumario y esa norma quebrantada, que es un reglamento interno, es de carácter administrativo. Por eso decimos que excepcionalmente también el legislativo y el judicial son sujetos del derecho administrativo, pero el principal es el ejecutivo. Eso es muy importante. Entonces, sí. Entonces, si la pregunta el día del examen es, según los criterios clásicos de definición, ¿quién es el sujeto principal del derecho administrativo? El ejecutivo. Excepcionalmente es el legislativo y el judicial. Pero el ejecutivo es el órgano o el sujeto o el órgano competente en el derecho administrativo. Por lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Es el encargado de administrar la cosa pública. Por eso él es el principal.
Por eso Él es el competente. Ese es el primer criterio. Por el sujeto u órgano competente. Principal, ejecutivo, por excepción, legislativo y judicial. Ahora, por la materia regida. Ese es otro criterio. El derecho administrativo, y esto lo estoy tomando del resumen, para cortarlo, por supuesto que vamos a irnos al libro. Por la materia regida, el derecho administrativo es la actividad libre del Estado de relacionarse con los particulares. Dice, actividad libre del Estado, relaciones del poder público con los particulares, derecho por el cual se rigen los servicios públicos. O sea, por eso yo decía hace rato, cuando nosotros hablamos de lesión de bienes jurídicos, ¿cuál es la materia o el ámbito del derecho que rige o que regula la lesión a bienes jurídicos? El derecho penal. ¿Cuál es la materia que rige la relación entre personas de carácter privado? El derecho civil. ¿Cuál es la relación que rige la actividad del Estado con respecto a los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas? El derecho administrativo. Y cuando hablamos de servicios públicos, no hablamos solamente de ANDE, de SAP, también hablamos de eso. Pero hay que acordarse que el Estado, el profesor de metodología, como una entelequia, o sea, como una suerte de ficción. ¿Cuál es lo que es la finalidad del Estado? El Estado es un gran proveedor de servicios públicos. ¿Qué te tiene que dar el Estado? Rutas, salud, educación, seguridad, justicia. Esos son los servicios públicos que tiene que dar el Estado. ¿Y cómo puede dar esos servicios públicos? A través de su funcionamiento. ¿Y cómo funciona? A través de este conjunto de normas y principios que permiten ejecutar leyes. Recuerden que el principio de legalidad en el derecho administrativo es que solamente todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. O sea, dicho de otro modo, para que el Estado pueda decir A o pueda hacer A, tiene que existir una norma anterior que se lo permita expresamente. Si no existe una norma anterior que le permita al Estado decir A, el Estado no puede decir A. Dicho de otro modo, si no existe multa por pasar en rojo, nadie me puede multar por pasar en rojo. Tiene que existir una multa para que el policía de tránsito esté facultado a multarme. Y tiene que existir una norma que lo faculte a él a emitir una boleta de multa. Así funciona, esa es la materia. Es la actividad libre del Estado de relacionarse con los particulares. Por eso yo decía, cuando está el Estado y un particular, seguramente esa relación es de carácter administrativo o recae dentro del ámbito del derecho administrativo. Entonces, por la materia regida, actividad del Estado en relación con los particulares. Ahora, el tercer criterio, por el carácter dual del Estado. Esta es una cuestión, y acá quiero irme a la página 17. En las tres últimas líneas dice, por el carácter dual del Estado. El derecho administrativo, cuando obra como poder o potencia pública, y derecho privado cuando actúa como persona jurídica. ¿Se acuerdan que en derecho civil nosotros vimos que el Estado tiene una doble personalidad? A ver, esto vamos a ver enseguida que no es tanto así, pero podemos tomar que sí. Cuando el Estado actúa en situación de poder, sancionando una ley a través del legislativo, o cuando el Estado crea un organismo a través de una ley, está actuando con poder público, a través de su primera personalidad.
por darle algún nombre. Pero cuando el Estado decide celebrar un contrato contigo, el Estado no actúa en situación de poder. El Estado actúa como una persona jurídica. Pero más adelante vamos a ver que no es tanto así. Vamos a ver la figura del contrato administrativo un poco más adelante. ¿Verdad? Y no es tanto así, no es tan separada la línea de la doble personalidad. Voy a seguir leyendo. Esta definición cae fácilmente en una petición de principio, porque cabe preguntar, ¿cuándo obra el Estado como poder público y cuándo como persona jurídica? La única respuesta a mano es que el Estado actúa como poder público en tanto cuanto aplica el derecho administrativo y como persona jurídica cuando lo hace conforme al derecho privado. Cuando el zorro gris te multa o cuando la DENIT te decomisa tu mercadería, como le hizo con esta señora, ¿cómo se llamaba? Bruna Wam, que le decomisó la DENIT su mercadería porque supuestamente era de contrabando y no estaba habilitada por la Cenaxa y qué sé yo. Ese es el Estado actuando con poder público, como potencia. Pero cuando el Estado contrata conmigo el suministro de leche para el programa Hambre Cero y yo me convierto en proveedor de leche del Estado, dice que el Estado actúa como una persona jurídica. Continúo leyendo. Por eso hablamos de la doble personalidad del Estado. Además, dice, página 18, hay cierto resabio de ideas anacrónicas, o sea, ideas desfasadas, viejas, en el concepto de poder o potencia pública, como algo superior o que está por encima de los particulares, posición de la cual ha de descender el Estado para regirse por el derecho. En realidad no es así, ¿verdad? Por eso yo decía, no es tanto así. Cuando que todo el poder que tiene el Estado y sus órganos es poder jurídico instituido por la Constitución y las leyes. Acuérdense del Estado de Derecho. Todos estamos regidos por la Constitución y por las leyes, incluso el Estado. Esencialmente idéntico al poder jurídico que tienen los particulares para hacer efectivos sus derechos. Una expresión más correcta de la distinción aquí subyacente es que los actos estatales en general y los administrativos en particular se perfeccionan por el pronunciamiento del órgano estatal, en tanto que los actos jurídicos por consenso. O sea, cuando nosotros hablamos del carácter dual del Estado, lo que queremos decir es que cuando el Estado obra unilateralmente, creando una institución, multándote, sancionándote, investigándote, ese es el Estado con una de sus personalidades que es como poder público. Pero cuando hablamos del Estado celebrando un contrato contigo, o sea, existiendo el consentimiento de las partes, ahí hablamos del Estado como una persona jurídica. Esta definición es mucho más apropiada para mí, ¿verdad? Claro, porque cuando vos le vas a proveer leche al Estado para el programa Hambre Cero, vos suscribís un contrato con el Estado. Cierto, pasaste por un proceso licitatorio, pero el contrato es el último momento en donde se requiere el consentimiento de las partes, el consenso. Entonces ahí actúa el Estado como persona jurídica del derecho. Pero cuando el Estado te descalifica de la licitación, cuando el Estado te multa, actúa como poder público. Creo que alguien levantó la mano. Sí, pero creo que acabaste de decir ya, ¿Ya? del perfeccionamiento. Cuando, por ejemplo, el tema del PMT es público y por ende es por pronunciamiento.
Y Exacto. cuando es privado, actúa por consenso, o sea, tiene que haber... Con, perso- consentimiento. sí, así mismo. Exacto, ahí está. Esa para mí es una forma de distinguir muy bien esa dualidad del Estado cuando actúa. El cuarto criterio es el criterio de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que sobra. Si yo quito el derecho penal, quito el derecho civil, quito el derecho constitucional, ¿qué es lo que queda? Derecho administrativo. Vamos a leer y vamos a tratar de llevar la idea. Dice, siguiendo un método por exclusión, derecho administrativo sería el que resta luego de eliminar del total ordenamiento jurídico el derecho privado y todas las ramas que han adquirido autonomía y delimitación propias. O sea, quitas derecho privado, quitas derecho penal, bueno, lo que sobra es derecho administrativo. No se comprende como mero residuo por el solo hecho de no ser otra cosa. Que pueda constituir una disciplina jurídica autónoma. Para ello haría falta un corpus iuris constituido por normas y principios propios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos remitirnos a una cuestión entre privados, sabemos que existe el Código Civil, el Código Procesal Civil. Si nosotros queremos remitirnos a una cuestión de índole penal, sabemos que hay un Código Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal. Pero si uno tiene una cuestión de índole de derecho administrativo, no existe un cuerpo legal, un corpus iuris al cual nos podamos remitir. ¿Por qué? Porque cada órgano es distinto y cada órgano está facultado a crear sus propias normas, reglamentos internos y externos. Por eso sí, eso significa que no está codificado. Por eso es que hablamos de este método de exclusión. No se comprende como un mero residuo solo por el hecho de no ser otra cosa que pueda constituir una disciplina jurídica autónoma. Para ello dice, o sea, para que sea una disciplina jurídica autónoma, haría falta un corpus iuris constituido, digo bien, por normas y principios propios, consagrados en el derecho positivo o admitidos en la doctrina. Y voy a leer lo que dice más abajo, en la letra chiquita. Dice, todos los criterios expuestos reflejan puntos de vista. Por eso yo decía, los criterios clásicos para su definición son distintos puntos, distintos lugares de donde vos le mirás el derecho administrativo, que se entrecruzan y superponen parcialmente. Son como círculos secantes que no coinciden totalmente. ¿Sabes lo que son círculos secantes? Son esos círculos que vos dibujás y dibujás otro círculo al lado y el otro círculo se enlaza con el otro círculo de al lado. Esos son círculos secantes. Son círculos que se van uniendo, así como la marca Audi, como el logotipo de Audi. Se unen los círculos. Pero concurren a delimitar un área común que será el concepto integral del derecho administrativo. Cuando se dice que son derecho administrativo las leyes orgánicas, el estatuto del funcionario, la ley de presupuestos, se está tomando un punto de referencia material. La administración, si consideramos como tal al derecho policial, es porque aparte de otras distinciones, no se lo puede identificar como derecho privado. ¿Por qué al derecho policial no se le puede identificar como derecho privado? Porque es, al fin y al cabo, el conjunto de normas que delimita la acción del Estado en cuanto al control del orden público. Entonces es el Estado interactuando con un privado. Entonces no es de derecho privado. Si incluimos en el mismo derecho los reglamentos
es porque los dictan órganos administrativos. Claro, el reglamento de tránsito de la Municipalidad de Carallao no es el mismo que el reglamento de tránsito de la Municipalidad de Asunción. Son parecidos, pero no son los mismos. Es porque dictan órganos administrativos y no por el legislativo ni el judicial. Y si excepcionalmente lo hacen estos últimos, es porque actúan como órganos administrativos. Claro, ustedes me dirán, y esta es una cuestión sumamente interesante, ¿por qué el Poder Legislativo no redacta los reglamentos internos y externos de cada uno de los órganos que componen el Estado? Si el cuerpo colegiado encargado de sancionar leyes es el legislativo, ¿por qué? Ahí justamente vamos en esa figura que el Estado, a través del Ejecutivo, crea órganos a los cuales faculta a sancionar sus propias normas. Por una cuestión de economía legislativa, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Feliz año, Majo. Estoy grabando. Entonces, por último, cuando hablamos de la exclusión, que el último de los criterios de definición, no es del todo correcto decir que si quitamos todo, lo último que sobra es el derecho administrativo, sino lo que queremos decir es que el derecho administrativo no puede ser considerado aún una disciplina jurídica autónoma. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo legal. Pero lo que sí podemos decir es que cuando hablamos del Estado actuando a través de sus distintos órganos ejecutivos, esas acciones y esas relaciones que generan con los privados recaen dentro del ámbito del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque no recaen dentro del ámbito del derecho civil ni del derecho penal. Entonces, por exclusión, recaen dentro del ámbito del derecho administrativo. Eso en cuanto al último criterio. ¿Bien? Decimos que se está tomando un punto de referencia material porque se basan en los hechos en sí. Sí, el punto de cuando nosotros hablamos de hechos materiales o puntos de referencia material son los hechos concretos. ¿Verdad? Yo soy el asesino material, o sea, quiere decir que yo agarré el cuchillo y le maté. Entonces, la acción material es la acción, vamos a decirle, real, externa, que sucede, que es comprobable. Bueno, eso en cuanto al tercer punto. Ubicación del derecho administrativo. Ubicación del derecho administrativo en el ordenamiento jurídico general, página 19. Voy a tomar algunos conceptos y después vamos a entrar otra vez en el libro. A ver, el ordenamiento jurídico sabemos que está compuesto por la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso e incorporados por leyes al ordenamiento jurídico, las propias leyes, resoluciones, ordenanzas, etcétera, etcétera. Ese es el ordenamiento jurídico. Bueno, ¿dónde le metemos al derecho administrativo ahí, verdad? ¿Dónde entra? Y acá un poco va a lo que decía un poquito Zeneida. Va por ahí, se está yendo por ahí. Dice, tomando el vocablo de ejecución en un sentido amplio, la Constitución no es ejecución. ¿Qué hace la Constitución? En la parte dogmática, creo que se establece cuáles son los organismos del Estado, cómo van a estar integrados y a qué están facultados, pero no dice cómo va a funcionar. Entonces por eso dice, la Constitución no es ejecución, sino que pura creación de normas jurídicas, derecho a la vida. Claro, es el poder constituyente, ¿verdad? Crea normas de carácter general. La legislación, o sea, las leyes, es ejecución de la Constitución por un lado. Cuando hablamos de código penal, es la ejecución
por supuesto, de la Constitución, porque en el artículo 4 se protege a la vida y en el artículo 105 del Código Penal se castiga toda conducta que vaya a lesionar la vida. Entonces la ley es ejecución de la Constitución. Pero al mismo tiempo también la ley crea instituciones jurídicas. La misma ley. Vamos otra vez al inicio, ¿verdad? ¿Cómo se crean los municipios? A través de una ley orgánica. ¿Cómo se crea la policía? Por ley. ¿Cómo se crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? Por ley. ¿Cómo se crea el Banco Central? Por ley. Todas estas instituciones se crean por ley. O sea, la ley no solamente es ejecución, sino también es creación al mismo tiempo. La jurisdicción, dice, es ejecución de la ley, pero de una cualidad especial. O sea, cuando nosotros hablamos de ejecución cualificada, que es lo que mencionábamos muy al inicio, hablamos de esa ejecución de la ley que es dada por parte de un auxiliar, de un juez, ¿verdad? Respetando, por supuesto, todas las garantías y el debido proceso. Eso quiere decir oportunidad para la defensa o para la más amplia defensa. Eso quiere decir sentencia emanada de un órgano jurisdiccional. Eso es ejecución cualificada de la ley. Esas son algunas consideraciones, ¿verdad?, para tener en cuenta. Ahora sí, vayamos al libro. En la página 19 dice: no es este un descubrimiento, puesto que ese proceso y el orden de prevalencia entre las normas se manifiesta en todas las constituciones modernas. O sea, ¿qué norma está encima de cuál? Todo ese orden de prelación se establece en la Constitución, ¿verdad? Y en definitiva, no es más que el resultado de la división del trabajo y la especialización de funciones en los estados que han alcanzado algún desarrollo, pero si ha sido objeto de riguroso análisis cuyos logros no pueden ser desconocidos. Seguimos en la página 20. Tomando el vocablo ejecución en un sentido muy amplio, ejercicio de facultades o aplicación o cumplimiento de la norma superior, la Constitución no es ejecución, dice. La Constitución no es ejecución, sino pura creación de normas jurídicas generales, consideradas fundamentales. Por supuesto, como yo decía, ¿verdad?, la parte dogmática, bueno, todos los derechos fundamentales de las personas. En la parte orgánica, la conformación del Estado, cómo va a estar integrado, etcétera, 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 sus facultades, etcétera, etcétera, etcétera. La legislación, en cambio, cuando hablamos de leyes, ya no de constitución, sino que de leyes, la ley sí es ejecución de la Constitución, por un lado, pero al mismo tiempo, como mencionábamos hace un ratito, también es creación de normas jurídicas, todavía generales, aunque menos generales que la Constitución. Por eso yo decía, ¿cómo se crea la policía? Por ley. Entonces, una ley que establece la Constitución, la seguridad. Entonces, a través de esa norma general, esa norma de rango constitucional, una ley que es de rango inferior crea una institución que es la encargada de hacer cumplir lo que manda la Constitución. Más o menos así funciona esto. Creo que alguien levantó la mano. Sí, creo que esa explicación que estás dando está en el pie de página de la página 20, el 7 que está entre paréntesis. Sí, ya ahí llego, en breve llego ahí. Okay. Vamos a leer eso. Dice, aunque menos generales que lo de la Constitución, ¿verdad? La administración, a su vez, o sea, el Estado, el Ejecutivo, ejecuta la ley, tanto cuando dicta reglamentos como cuando aplica directamente la ley o sus propios reglamentos, que es también ejecutar la ley de los reglamentos, creando normas jurídicas individuales mediante los llamados actos administrativos. Ahí vamos viendo
cómo va en decreciendo, vamos a decirle, cómo va la norma de carácter constitucional. Por un lado, crea la ley o las leyes, por un lado, crean, pero también ejecutan. Y esas leyes que crean se ejecutan a través justamente de estos actos administrativos, ¿verdad? A través de estos reglamentos. Y la jurisdicción es también ejecución de la ley, si bien de especial cualidad, como se verá enseguida, mediante la cual se establece una norma individual que ha de ser observada por las partes intervinientes en el juicio. Claro, cuando nosotros hablamos de acto administrativo, hablamos de un acto unilateral, es un pronunciamiento del administrador, en este caso, ¿verdad? Que está diciendo algo de manera unilateral, sentado sobre lo que una ley anterior establece y le permite hacer. Yendo al punto que decía Zeneida, un ejemplo de nuestro derecho positivo para ilustrar el proceso descrito. Acá nos da un ejemplo. La Constitución establece de manera muy general, para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos, dice. O sea, la Constitución ya habla sobre esto, pero habla de manera muy general. Entonces, no dice qué impuestos o tasas o contribuciones. Para eso está la ley. Entonces, son las leyes de impuestos internos, aduaneros, inmobiliarios, a la renta, las que establecen los diferentes tributos. Para la mejor ejecución de estas leyes se dictan reglamentos, que es la famosa resolución 90, ¿verdad? Que aunque menos generales que la ley, puesto que se limitan a detallar o llenar determinados vacíos de la misma. En ejecución de estos reglamentos o directamente de la ley, si no hay reglamentos, la autoridad recaudadora liquida el tributo. Liquidación que consiste en concretar, en el caso individual, la norma que ha de ser observada por determinado contribuyente. Y lo mismo se hará con la jurisdicción si eventualmente la cuestión es llevada a los tribunales. Entonces, el derecho administrativo, vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿dónde está ubicado? ¿Verdad? Nosotros decíamos, y creo que eso está acá, en el 21, ¿verdad? Que vimos la vez pasada. El derecho administrativo, esto es muy importante, es un derecho subconstitucional. O sea, está por debajo de la Constitución. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque a mí me costó entender. Cuando nosotros hablamos del derecho administrativo, es de carácter subconstitucional. Y la ejecución, o sea, el funcionamiento del derecho administrativo, la aplicación de la ley, es de carácter sublegal. Eso es muy importante. Esa diferencia es muy importante que la tengan en cuenta. Por eso es que hablábamos de la ubicación del derecho administrativo en el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos del derecho administrativo, como rama del derecho, es un derecho subconstitucional. ¿Por qué? Porque está por debajo de la Constitución. Pero cuando hablamos de la ejecución, cuando hablamos de los actos administrativos, individuales o colectivos, estos son de carácter sublegal, o sea, están por debajo de la ley. Y ahí hablamos de resoluciones, ahí hablamos o podemos hablar de, ¿cómo se llama? Ordenanzas, ¿verdad? Podemos hablar de reglamentos. Y como ustedes saben, los reglamentos, las resoluciones y las ordenanzas son de carácter sublegal. O sea, están por debajo de las leyes.
Entonces, derecho administrativo es de carácter subconstitucional. La ejecución del derecho administrativo es de carácter sublegal. Esto es súper importante. Porque yendo a lo que dice en la página 20, ¿verdad? ¿Puedes repetir lo que dijiste recién? Sí, claro que sí. Cuando vos hablas del derecho administrativo como una rama del derecho, el derecho administrativo es de carácter subconstitucional. Ahora, cuando vos hablas de la ejecución del derecho administrativo, ¿qué es la ejecución del derecho administrativo? El funcionamiento a través de reglamentos internos, externos, resoluciones, que son los actos administrativos en general. La ejecución del derecho administrativo o su ejecución es de carácter sublegal, está por debajo de la ley. ¿Por qué? Porque los reglamentos, porque las resoluciones, porque, ¿cómo se llama el otro? Las ordenanzas están por debajo de las leyes. Eso es muy importante. Muchas gracias. Dale. Y esto me da pie para pasar al punto número 5, que es prácticamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Diversos enfoques para una configuración integral. El derecho administrativo, dice, es un derecho subconstitucional. Acá dice así, puño y letra, lo que acabamos de mencionar. Su ejecución, que es la llamada administración, es una función sublegal. Porque, de vuelta, vayamos a lo que estábamos analizando recién, ¿verdad? La Constitución establece la creación de los tributos como mecanismo de ingreso del Estado. Pero eso no es suficiente, esa es una norma de carácter general. Para eso existe la ley. ¿Qué ley es la que crea los tributos? Yo no sé qué ley es. No importa. Existe una ley que crea los tributos. Entonces, esa ley sí es de carácter más específico y establece que el impuesto a la renta es tanto. El impuesto, la ley 6.380, la ley 6.380 es la ley que crea ya los tributos. Pero la ley que creó fue la 125/91, fue una ley que es de modernización. Ya. Entonces se establece que el IVA es 10%, que el IRE es 10%, que el tal cosa es tanto por ciento, el IRP es 10%. Esa es la ley. Pero ¿cómo se liquidan los tributos? ¿O cómo yo sé cómo tengo que liquidar? ¿O cómo el administrador sabe que tiene que liquidar? A través de las resoluciones. Las resoluciones establecen esto es deducible, esto es no, se liquida en tal fecha, de tal modo. Si no se liquida en tal fecha, tanta es la multa. Esa es la ejecución de la ley. Y esa ejecución lo que es de carácter sublegal. Porque las resoluciones lo que hacen es dictar. La resolución, procedimiento. exacto, la resolución instrumenta el funcionamiento de la ley. Por eso es de carácter sublegal. Pero cuando hablamos de vuelta de derecho administrativo, el derecho administrativo es de carácter subconstitucional. Dice, se diferencia del derecho privado en el sentido en que el derecho administrativo también será aplicado por los jueces, por supuesto, Tribunal de Cuentas en segunda instancia, pero solo después de la ejecución de las leyes por los órganos ejecutivos. Como nosotros sabemos, la primera instancia, entre comillas, debe ser llevada a cabo ante el administrador, que es la instancia no contenciosa. Una vez agotada esa instancia no contenciosa, uno recurre, exacto, al Tribunal de Cuentas. Esa instancia sí ya es contencioso. Contencioso, esa instancia es la cualificada. Ahí sí hay ejecución cualificada de la ley. ¿Por qué? Porque interviene un juez que sí tiene jurisdicción.
Porque sí existe un procedimiento que permita la más amplia defensa. Y porque sí hay una sentencia que emana de una autoridad competente. Pero cuando el administrador emite una resolución multándote, no existe ejecución cualificada de la ley. Porque él no es juez, pero actúa como tal. Por las facultades que le fueron dadas, por supuesto. Por eso decimos, se diferencia del derecho privado en el sentido en que el derecho administrativo también será aplicado por los jueces. ¿Por qué dice también? Porque primero se aplica por el derecho, perdón, porque primero se aplica por el administrador, en primera instancia, si queremos llamarle primera instancia. Exacto. Derecho administrativo es en rigor solo el conjunto de normas, dice, que deben ajustar todos sus actos, todo órgano ejecutivo para la correcta ejecución de dichas leyes. Y solo por extensión del concepto se consideran pertenecientes al derecho administrativo las mismas leyes cuya ejecución compete a órganos calificados administrativos. Pero entonces, ¿cómo hace que esa es la definición de derecho administrativo para en Yo creo que la definición de derecho administrativo sí siempre va a ser el conjunto de normas y principios, ¿verdad? Que en este caso permite el funcionamiento de los órganos del Estado, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los diversos enfoques para una configuración integral. En el punto 6 dice, puede ser, dice creación y ejecución de las normas jurídicas, ¿verdad? Ese es. ese tanto resumen, ¿te acuerdas que no encontramos en el resumen? No está ese acá en el libro, ¿verdad? En el resumen que te pasé. Bueno. Hay un esquema que ustedes tienen en la página 21 del libro. Porque en este punto lo que se intenta ver es la creación y la ejecución de una norma. Como nosotros decíamos, la norma, vamos a hablar del término norma, la norma de rango constitucional establece que el Estado tiene que brindar seguridad. ¿Cómo hace el Estado para brindar seguridad si es algo que establece la Constitución? A través de una ley que crea la policía. ¿Y cómo la policía actúa en determinado momento? A través de un reglamento interno que les permite o les faculta a intervenir en determinada situación. Entonces, de una norma de rango constitucional que garantiza la seguridad por parte del Estado, emana una ley que crea un órgano específico encargado de brindar seguridad, que es la policía, cuyos funcionarios actúan en función a un reglamento que les permite actuar en determinada situación, que es la ley orgánica policial. No sé si se llama así, ¿verdad? Pero vamos a poner que se llama así. Entonces, ese es el esquema de la creación y ejecución de las normas jurídicas. O lo mismo ocurre en el caso de los municipios, ¿verdad? En la Constitución se establece que el Estado es descentralizado. Entonces, como la Constitución dice que el Estado es un ente descentralizado, se crean los municipios a través de la ley orgánica municipal, ¿no es cierto? ¿Y cómo hace el municipio para poder multarte si es que no pagas tu impuesto inmobiliario? A través de un acto administrativo, que es una resolución. Entonces, ahí tenés una norma de rango constitucional
que establece la descentralización del Estado, una ley que crea los municipios y les faculta a cobrar impuestos, y el municipio multándote a través de una resolución administrativa por no haber pagado tus impuestos. Así funciona esto de la creación y ejecución de las normas jurídicas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el poder encargado de crear la Constitución? El poder constituyente, por supuesto. ¿Cuál es el poder encargado de generar o de crear leyes? El poder legislativo. ¿Y cuál es el órgano encargado, en este caso, de redactar sus reglamentos internos o externos o emitir sus resoluciones? El órgano administrativo. Llámese policía, llámese municipalidad, llámese SENAVE, llámese DENIT, lo que quieras. Como se dan cuenta, de cada uno de estos órganos en carácter descendente va emanando normas. Del poder constituyente emana una constitución. El poder constituyente crea el poder legislativo. Del poder legislativo emana una ley. Esa ley crea un organismo o un órgano. De ese órgano emana, ¿qué cosa? Una resolución. Que es, podemos decir, por ejemplo, un acto administrativo. Así funciona esto. No sé si con ese ejemplo me siguen en el viaje, ¿verdad? Así funciona esto de la creación y ejecución de las normas jurídicas. ¿Me seguís? ¿Sí? Dice, el derecho administrativo genera leyes en materia de función pública, financiera, tributaria, económica, monetaria, en todos los órdenes, industrial, política, sanitaria, de educación municipal, lo que a su vez son reglamentos que generan los llamados actos administrativos individuales, que son los considerados ejecuciones no cualificadas de la ley. Entonces, esto también es un punto importante. Cuando nosotros hablamos de ejecución no cualificada de la ley, estamos hablando de los actos administrativos individuales. ¿Por qué es no cualificada de la ley? Porque el administrador no es juez. Y porque ese procedimiento no garantiza la más amplia defensa. Porque es un acto administrativo. Porque ese administrador no es competente para juzgar. Lo hace porque la propia ley se lo permite, lo faculta, pero él no tiene jurisdicción. Por eso es que existe una jurisdicción especial que es el Tribunal de Cuentas, encargada de ejecutar de manera cualificada la ley. Ahí sí hay un juez, ahí sí hay un procedimiento que admite la más amplia defensa y ahí sí hay una resolución que hace cosas juzgadas. Ahí sí. Pero me quedo con esto es muy importante. La creación y ejecución de las normas jurídicas. La Constitución se crea a partir de un poder constituyente. ¿Se acuerdan de la Convención Nacional Constituyente? Ese es el poder constituyente, encargado a crear una nueva Constitución. Esa nueva Constitución establece la división de los poderes del Estado y manda que el poder encargado de crear leyes sea el legislativo. O sea, la Constitución, que es el resultado del poder constituyente, crea un órgano. Ese órgano llamado poder legislativo, que es un poder del Estado,
o del cual emana una norma o norma que son leyes. Esas leyes, a su vez, crean órganos para el poder ejecutivo. La ley que crea la policía, la ley que crea la DENIT. Y esa institución o ese órgano, a su vez, crea normas que no son leyes, son resoluciones, reglamentos internos o externos. Y es así como funciona el derecho administrativo. Así es como se ejecuta. Bueno, eso en cuanto a la creación y ejecución de las normas jurídicas. En el punto... Ahora estamos hablando de legislación, jurisdicción o derecho administrativo. ¿Cuál es el punto siguiente? El siguiente punto. Legislación, jurisdicción y administración. ¿Y el punto anterior cuál es? Y el que dijiste, creación y ejecución, Pero- el derecho administrativo, que es un derecho constitucional. Ese es el punto que falta. Bueno, esto es algo que ya... Pero ya dijiste Esto es algo que ya vimos, pero esto no está de más reiterarlo, ¿verdad? En el punto 7 dice derecho administrativo, derecho subconstitucional. Cuando nosotros habíamos visto el punto 4, creo que era diversos enfoques para una configuración integral, algo así decía. Nosotros decíamos que el derecho administrativo como rama del derecho es de carácter subconstitucional, pero que la ejecución del derecho administrativo es de carácter sublegal. En línea con eso nomás, reiterando lo que mencionamos, dice, porque de vuelta nos remite al esquema que está en la página número 21, dice, como indica en el esquema, el derecho administrativo es un derecho subconstitucional. Su ejecución, la llamada administración, es una función sublegal, sometida no solo a la Constitución, sino a la ley formal. Por supuesto, la resolución de la DENIT no puede estar en contra de la ley, y mucho menos en contra de la Constitución. Por supuesto, exacto. O sea, tienen un valor subordinado, está condicionado por las leyes. Claro, la DENIT, pues, a partir de la DENIT, de esta dirección, ¿qué hace la dirección? Emite resoluciones. Esas resoluciones jamás pueden estar en contra de la ley que crea la DENIT. Y mucho menos en contra de la Constitución. Eso es importante tener en cuenta. Ahora sí. Sí. En la página 24, cuando nosotros hablamos de legislación, dice, queda señalada en el cuadro, nuevamente nos remite al cuadro, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Queda señalada en el cuadro la distinción entre la legislación como función creadora de normas generales, o sea, leyes, por una parte, y la jurisdicción y administración, por otra parte, como funciones concretizadoras de las normas mediante los actos administrativos y sentencias. O sea, por un lado, tenemos a las leyes y por otro lado tenemos a la administración, que es la forma bajo la cual se hace funcionar una ley. Por eso yo mencionaba, ¿verdad? ¿Cómo se crea un organismo del Ejecutivo? Por ley. ¿Y cómo funciona ese organismo? Mediante resoluciones, ordenanzas, reglamentos. Entonces,
Cuando hablamos nosotros de función concretizadora, hablamos de esas normas de carácter sublegal que permiten que ese administrador pueda funcionar. Y leo de vuelta esta parte, esta es la parte muy importante. Queda señalada en el cuadro la distinción entre la legislación que es la ley, ¿verdad? Como función creadora, o sea, legislar pues es crear ley. Función creadora de normas jurídicas generales, que son las leyes, por una parte. Y la jurisdicción y administración, por otra parte, como funciones concretizadoras de las normas mediante actos administrativos y sentencias. Entonces, si a través de una ley se crean los impuestos y yo no pago los impuestos, ¿quién es el que me va a castigar? Primero el administrador y después va a ser el juez. Por supuesto. Mediante los autos. Exacto. Primero va a ser el administrador, primero va a ser la DENIT y después va a ser el juez del Tribunal de Cuentas. Por eso hablamos de la función concretizadora. La ley establece el pago de los tributos. Si no pago los tributos, muy bien, a través de el acto administrativo individual, que es la multa, o a través de la sentencia, se va a concretizar la ejecución de esa ley. La distinción no es radical, dice, en lo que respecta a la administración, porque los reglamentos administrativos tienen de común con las leyes su carácter de generalidad. Acá se hace una suerte de analogía. Claro, las leyes pues son de carácter general, ¿verdad? La ley creadora de los impuestos rige para todos nosotros, ¿verdad? La ley es de carácter general. Y acá se hace una suerte de analogía diciendo lo siguiente, que los reglamentos administrativos, por lo menos una parte de ellos, también son de carácter general, al igual que las leyes. La resolución 90 es de carácter general. Es un reglamento administrativo. La ley 6.000, ¿cuánto era? 6.380 de modernización de los tributos también es de carácter general. Se hace una suerte de analogía, se compara, ¿verdad? Por eso dice, porque los reglamentos administrativos tienen de común con las leyes su carácter de generalidad, pero subsiste la diferencia en cuanto a su ubicación sistemática. ¿Por qué? Porque la ley está por encima de las resoluciones y por debajo de la Constitución. Y la resolución está por debajo de la ley. Esa es la principal diferencia. Pero subsiste la diferencia en cuanto a su ubicación sistemática. Son el desarrollo y ejecución de la ley. Contienen normas menos generales que ella. Claro, las resoluciones contienen normas menos generales que las leyes. ¿Siguen siendo generales? Sí, pero son menos generales que las leyes. Y la diferencia más cierta y decisiva, tienen valor subordinado y están condicionados por la misma ley. O sea, las resoluciones nunca pueden ir en contra de la ley. Eso es muy importante. La distinción que no está precisada es la que puede señalarse entre administración y jurisdicción. Claro, ¿qué hace la administración? Emite resoluciones. ¿Qué hace la jurisdicción? Emite sentencias. Continúo leyendo, página 24. Habría que empezar por fijar el significado con que serán usados estos dos vocablos. Es común que se confunda jurisdicción con competencia, y así se habla de la jurisdicción de autoridades administrativas, lo mismo que la de los jueces. Aquí se llama jurisdicción a la función ejercida por los jueces
y a la administración a la de los órganos administrativos. ¿Por qué habla de esto? Porque atendé la analogía que hace, la comparación que hace. Primero te compara la ley con una resolución o con un reglamento. Y te dice, la ley, al igual que la resolución o con los reglamentos administrativos, son de carácter general, te decía más arriba. Pero ¿cuál es la diferencia? Te decía. Que la ley es de carácter más general que los reglamentos administrativos. Los reglamentos administrativos son de carácter general, sí, pero son menos generales que las leyes. Y la fundamental diferencia, te decía, que es que los reglamentos administrativos están subordinados a las leyes. Esa es la principal diferencia. Esa es la primera analogía que te hace. Y después te dice, ahora vamos a comparar jurisdicción con administración. Se parecen, pues. Porque el administrador es el policía de tránsito multándote. El administrador es la DENIT hablando a través de una resolución multándote. Y la jurisdicción es el juez castigándote. O sea, parece que en el fondo hacen lo mismo, pero no son lo mismo. Por eso es muy importante. Dice, leo de vuelta. Habría que empezar por fijar el significado con que serán usados estos dos vocablos. ¿Cuáles son los dos vocablos? Administración y jurisdicción. Es común que se confunda jurisdicción con competencia. Y así se habla de la jurisdicción de autoridades administrativas. Lo mismo que la de los jueces. Aquí en derecho administrativo, se llama jurisdicción a la función ejercida por los jueces y administración a la de los órganos administrativos. Por eso yo decía, se parece el policía de tránsito a un juez cuando te multa, porque te está castigando y te está aplicando una norma, que es lo mismo que hace un juez. Solamente que el policía de tránsito no aplica una ley. El policía de tránsito aplica un reglamento municipal de tránsito y el juez aplica una ley. Por eso parece que hacen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Cuáles son las notas diferenciales de estas dos funciones? Una antigua distinción es la que se consideraba existía entre la ejecución de una ley. ¿Qué es ejecución de una ley? Es administración. Y la aplicación de la misma, que es la jurisdicción. Pero no queda del todo claro. Con esa distinción realmente más oscurece que aclara. Por lo menos a mí. Ahora viene, creo yo, la diferencia. Otra posible distinción es la implícita en la terminología adoptada. Administración es competencia de los órganos ejecutivos y jurisdicción es competencia de los jueces. Los jueces son competentes para aplicar la ley. ¿Cómo se llama? Los funcionarios de la administración no aplican las leyes. Aplican resoluciones, reglamentos, ordenanzas, etc. a través de los actos administrativos. Por eso yo me voy, por lo menos para mí resulta más familiar la segunda distinción, ¿verdad? Cuando hablamos de administración es la competencia del órgano ejecutivo. Cuando hablamos jurisdicción es la competencia del juez. Esta distinción era conocida del presidente don Carlos Antonio López, quien la adoptó expresamente en la Constitución de 1844. Artículo 3. La facultad de hacer ejecutar las leyes y reglamentarlas para su ejecución
reside en el supremo poder ejecutivo. La facultad de aplicar las leyes reside en los jueces y tribunales establecidos por la ley. Claro, una cosa es hacer ejecutar las leyes y otra cosa es reglamentarlas para que se ejecuten. Son dos cosas distintas. Luego vamos a otra distinción en la página 25. ¿Qué es lo que estamos distinguiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo, verdad? Por un lado estamos hablando de la administración y por otro lado estamos hablando de la jurisdicción. Eso es lo que estamos tratando de diferenciar. En el punto C dice por la materia. Acá se hace más evidente la diferencia. La administración sería ejecución no contenciosa de la ley. ¿Por qué no contenciosa? Porque no es juez. Exacto. Y la jurisdicción sí es la contenciosa. O sea, cuando yo hablo de tribunal de cuentas, sí hablo de un tribunal contencioso administrativo. Pero cuando yo hablo de la ejecución ante el administrador, hablo de una ejecución no contenciosa. Y por último, dice por su finalidad. Cumplir y hacer cumplir la ley por una parte y hacer justicia por otra. O con una variante, dice. Que el derecho es solo un medio para la administración, en tanto que para la jurisdicción constituye su propio fin. Claro, ¿cuál es el fin del derecho? Justicia. Pero para el administrador es un medio. ¿Por qué es un medio? Porque el administrador no puede hacer nada que no esté establecido en la ley. Acuérdense del principio de legalidad en el derecho público. Todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido. Para que el administrador pueda actuar, tiene que existir una norma anterior que se lo permita, que lo faculte a. Por eso hablamos que para el administrador es un medio. Porque el administrador no podría actuar a través de la ley si es que no existe una ley. Por eso para el administrador es un medio. Pero para el juez es un fin, porque el fin del derecho es impartir justicia. Eso en cuanto a legislación, jurisdicción y administración. Suazo, Sí, te escucho. en una de las distinciones vos habías dicho que administración era competencia del órgano ejecutivo y jurisdicción competencia del órgano judicial, ¿puede ser? Exacto. Ok, gracias. Ok. Ya hablamos más o menos de esto, que es la ejecución cualificada y ejecución no cualificada de la ley, ¿verdad? Ya tenemos más o menos una idea. Y nosotros decimos que cuando el administrador es el que ejecuta o el que aplica una ley, esa ejecución no es cualificada. Y vamos a ver enseguida por qué. Pero cuando el juez aplica una ley y habla a través de su sentencia, a través de un debido proceso, eso sí constituye ejecución cualificada de la ley. Vamos a ir a la página 26, perdón, en la página 25. 25, pero acá empieza una parte. Me interesa leer el completito. Dice, hace falta, sin duda, un más fino análisis para penetrar el sentido de la diferencia entre administración y jurisdicción. Diferencia que de otro modo aparece como esfumada y hasta grotesca
como cuando se atribuye la finalidad de justicia solo a la jurisdicción, como si la administración no pudiera desentenderse de ella. O sea, lo que te quiere decir es, cierto, para el administrador la ley es un medio, pero también es un fin, porque al cabo que el administrador también busca impartir justicia de alguna o de otra manera. Entonces, en el fondo, para los dos es un fin, solo que para el administrador, a más de ser un fin, necesariamente el derecho administrativo es un medio, porque es la forma en la que él puede actuar, o si no, no podría. Dice, tanto la ejecución de la ley por la autoridad administrativa como la de los jueces, por eso hablamos de jurisdicción y por eso hablamos de administración, llámese ejecución o aplicación, y sea en casos no contenciosos como contenciosos, se ajusta a idéntica estructura silogística. O sea, ¿qué es estructura silogística? ¿Cómo llega a la conclusión el juez o el administrador? ¿A través de qué proceso? Y bueno, ahí tenés la tesis, la antítesis y la síntesis. Esa es la estructura silogística, ¿verdad? El visto, el considerando y el resuelve. Esa es la estructura silogística. La ley establece una norma general para una situación de hecho, contemplada también de manera general. Esa es la premisa mayor. La ley, visto que la ley dice tal cosa, un sujeto se encuentra en la situación prevista, que es la premisa menor, luego debe serle imputada la consecuencia en la forma de una norma individual, que es la conclusión. O sea, la premisa mayor, esta es la estructura silogística, ¿verdad? La premisa mayor es la ley. Visto que el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal establece multas y considerando que el ciudadano incurrió en las causales descritas en el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal, se resuelve multar al ciudadano. Esa es la estructura silogística. Una ley, que es la premisa mayor, un hecho material, que es la premisa menor, y la conclusión, que es la sentencia. O sea, tanto el administrador como el juez hacen lo mismo, se basan en la misma estructura silogística, ¿verdad? Pero esta forma lógica, que es común e inexcusable en el proceso, tanto administrativo como judicial, es solo un instrumento que va a ser utilizado por cada una de las funciones jurídicas en ciertas condiciones y con ciertos objetivos que les dan su propio sentido. En la administración, que es lo primero que vamos a ver, cómo se aplica esto de la estructura silogística. En la administración, la ejecución de la ley se realiza normalmente sin tropiezos, al punto de que ella pasa a ser poco menos que desapercibida en el mundo jurídico. Es curioso que para la mayor parte de los juristas el derecho surge o se manifiesta solo cuando es violado. O sea, lo que quiere decir es que cuando hablamos de jueces, de jurisdicción, ¿cuándo interviene el juez? Y siempre cuando se transgrede una ley. ¿Ocurre lo mismo en la administración? No, no ocurre lo mismo en la administración. En la administración no necesariamente tiene que quebrantarse una norma para que intervenga el administrador. Hay una diferencia importante, ¿verdad? Cuando yo quiero solicitar mi habilitación municipal, un permiso para poder construir una casa, ahí no hay quebrantamiento de una ley. Por eso dice, y leo de vuelta, exacto. Por eso dice, en la administración, la ejecución de la ley se realiza normalmente, dice, sin tropiezo, al punto que ella pasa poco menos que desapercibida en el mundo jurídico. O sea, es normal que el administrador se pronuncie
Y no solamente se pronuncia cuando existe quebrantamiento de la ley, todo el tiempo se pronuncia el administrador. Eso no ocurre con el juez. Es curioso que para la mayor parte de los juristas el derecho surge, juristas son los jueces, ¿verdad? O se manifiesta solo cuando es violado. Pero lo mismo existe con mayor plenitud aún cuando es observado cumplidamente por el obligado. Por ejemplo, cuando el agente de tránsito dirige el fluir de los vehículos conforme a los reglamentos, sin obstrucción alguna de parte de los conductores, o cuando recauda los tributos, liquida y percibe los impuestos sin protesta del contribuyente. Eso es ejecución de la ley normal. El administrador todos los meses te cobra tu impuesto, te liquida o le paga. Eso es administración, eso es ejecución de la ley en la administración. En el caso de una infracción o de una controversia sobre la aplicación de la norma, el órgano ejecutivo no puede dejar de ejecutar la ley, salvo que la misma ley le inhiba a hacerlo, remitiendo desde un comienzo la controversia al juez. O sea, el administrador interviene en casos en donde no hay controversias, donde la ley funciona y se ejecuta normalmente, sin reclamos, y también interviene cuando hay controversia, cuando hay reclamo, cuando hay confrontación. En general, tendrá que ser superado el obstáculo expeditivamente por el mismo órgano ejecutor, sin mayores garantías para una correcta ejecución de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que para que vos puedas llegar a un juez en el derecho administrativo, primero tenés que pasar por el administrador. Y la ejecución de la ley que está dada por el administrador, lo que no es cualificada. ¿Verdad? Continúo leyendo. No porque la justicia sea indiferente en el caso, sino porque no están dadas las condiciones para asegurarla. ¿Para asegurar qué cosa? La ejecución cualificada. La ejecución no cualificada de la ley podría llamársele por esta falta de cualidades esenciales de una verdadera justicia, especialmente por estar sometido el órgano a la ejecución de órdenes e instrucciones del superior jerárquico. Por supuesto, cuando un policía de tránsito te multa, tiene un superior que le está controlando. Entonces ahí no hay ejecución cualificada de la ley. Cuando el inspector de la DENIT te está decomisando, te está incautando tu mercadería de contrabando o que no está habilitada, no está actuando él en plenitud en jurisdicción, está actuando bajo una facultad y bajo el control de su superior jerárquico. Entonces eso no es ejecución cualificada de la ley. Porque no es el juez, o sea, Es el administrador. En tanto que en la jurisdicción, y acá vamos a la jurisdicción, acá vamos a mirarle al juez, en tanto que en la jurisdicción concurren estas tres cualidades. ¿Cuáles son las tres cualidades? Importante, tema de examen. Voy a citar y después vamos a empezar a desglosar. Primera cualidad, o cuando hablamos de ejecución cualificada de la ley, ¿cuáles son las tres cualidades? Un juez imparcial, independiente, un procedimiento, o sea, un debido proceso que dé lugar a la más amplia defensa y, exacto, una sentencia dictada en las condiciones apuntadas a hacer cosa juzgada. Esas son las tres cualidades que determinan ejecución cualificada de la ley. o imparcial ¿Sí? debido a proceso y cosas juzgadas. Claro. La resolución judicial. Y sí, la sentencia. Cuando nosotros hablamos de un juez imparcial, independiente, el juez pero tiene jefe. Camilo Sánchez, ¿no, profesor? Camilo Torres. Él pero no tiene jefe. Él puede resolver como él quiera. ¿Verdad? Lo mismo un juez del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Por supuesto, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Un juez imparcial, independiente del órgano ejecutivo implicado en la controversia y no sujeto a órdenes
a órdenes e instrucciones del superior. Ahí lo ya entramos mal con el administrador, porque el administrador está supeditado a su superior. El policía municipal está supeditado a su jefe. El policía nacional está supeditado al comisario. El inspector de la ENIT está supeditado a Oscar Orué, el director. No son independientes e imparciales ellos. En cambio, el juez sí. Cuando hablamos de un procedimiento que dé lugar a la más amplia defensa, generalmente dice en juicio ordinario, también es cierto que para la ejecución de la ley en determinadas materias, especialmente tratándose de aplicación de sanciones, el procedimiento administrativo ofrece medios más o menos adecuados para la defensa. ¿Por qué dice que ofrece medios más o menos adecuados para la defensa? Porque establece plazos. Vos tenés un plazo para solicitar, tenés una forma o una acción que es el recurso jerárquico o el recurso de reconsideración. Tenés tantos días para interponer ese recurso. Entonces, por eso te dice, hay un procedimiento más o menos adecuado para la defensa del inculpado. ¿Se acuerdan cuando revisamos los casos para el trabajo práctico, verdad? ¿Qué hacía la SED? Establecía una multa por, ¿cuándo era? Defraudación. Bueno, esa multa o esa comunicación eventualmente puede ser objeto de un recurso de reconsideración. Y esa es más o menos el medio adecuado para la defensa. Yo le digo a la SED, señores SED, esta multa que ustedes me están imponiendo no corresponde por tal motivo y por tal ley. Ese más o menos es mi defensa. Pero aún así no es ejecución cualificada de la ley. Solamente podemos decir que es ejecución cualificada de la ley al procedimiento que me permita la más amplia defensa. Y el procedimiento que me permite la más amplia defensa generalmente es el de un juicio ordinario ante el Tribunal de Cuentas. El debido proceso no es cualificado de la ley. Cuando hablamos de jueces, sí. Cuando hablamos de jueces, sí. Porque, si mal no me acuerdo, eso vamos a revisar después, ¿verdad? Pero si mal no me acuerdo, el procedimiento, los plazos en el ámbito del Tribunal de Cuentas, el tema de los plazos, son establecidos por el Código Procesal Civil. Son los mismos que utiliza el Código Procesal Civil. Que era bien. Exacto. Entonces ahí sí hay un procedimiento que garantiza la más amplia defensa. Ahí sí hay ejecución cualificada de la ley. Cuando hablamos de la jurisdicción. Pero cuando hablamos de la administración, no. ¿Existe el medio más o menos adecuado? Sí. ¿Eso es ejecución cualificada? No. Y por último, como consecuencia solamente la sentencia dictada en las condiciones apuntadas para hacer cosa juzgada como se colige de las disposiciones constitucionales. El que la cosa juzgada sea propiedad exclusiva de la resolución judicial explica que comúnmente se atribuye a los jueces la función de interpretar las leyes. En realidad, todos nos vemos precisados a interpretar, comenzando por el legislador, ¿verdad? Estas últimas son interpretadas por las autoridades administrativas para ejecutarlas y nosotros los particulares para cumplirlas. Pero mediante la fuerza de la cosa juzgada es la interpretación judicial la que prevalece y en este sentido de la afirmación cuando se atribuye dicha función a los jueces. O sea, las únicas sentencias, las únicas resoluciones que hacen cosa juzgada son las resoluciones o sentencias de los jueces. Bueno, con eso entonces creo que establecimos una buena diferencia entre lo que es ejecución cualificada
y entre lo que no es ejecución cualificada. Hablamos de las tres cualidades de una ejecución cualificada: un juez imparcial, independiente, no sometido a un superior jerárquico. Hablamos de un procedimiento que admita la más amplia defensa, generalmente en juicio ordinario es que se constituye este procedimiento. Y por último hablamos de una sentencia que haga cosa juzgada propia de los jueces. Esas tres son las cualidades de la ejecución cualificada de la ley. El administrador, cuando interpreta y aplica una ley, no ejerce la ejecución cualificada de la ley. Por eso es que una vez vencido esta instancia no contenciosa, esta instancia que es la administrativa, interviene ya un tribunal de cuentas, que es aquel que sí va a ejecutar cualificadamente la ley. Bueno, ¿qué les parece si llegamos hasta acá por hoy? Nos quedamos en el punto 9, ¿puede ser? Punto 9. Les propongo llegar hasta acá por hoy, ¿verdad? Siendo las 9 y 20 y pico. Y vamos a continuar mañana, ¿verdad?